Bien, vamos a continuar con la tercera y última parte, bloque, eje de este conversatorio de Frente 2017. Vamos a estar hablando de transparencia y de democracia. Y para esto voy a invitar a que se una aquí al escenario conmigo a nuestro anfitrión, el rector de casa, el rector de la Universidad de San Pedro Sula, doctor... Quiero recordarles que los aplausos y vítores también eran prohibidos también para los rectores. Muchas gracias, rector Villanueva. Gracias por la oportunidad, gracias por la hospitalidad. Senen, doctor, en fin, me están hablando acá y me distraen. Bien, vamos a empezar a hablar. Rector, con tu mano hiper santa, te voy a pedir por favor que abras este sobre con las preguntas que yo sé que tú sí conoces, porque tú sí estuviste involucrado en esto, yo no. Vamos a hacerle así para que... Ahí está. Bueno, vamos a sacar la primera pregunta para el primer candidato, el candidato Díaz, acerca de transparencia y democracia. Candidato, por favor. El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social se ha convertido en un símbolo de los niveles de corrupción que padece la sociedad hondureña. ¿Qué acciones concretas promoverás como presidente para los que han saqueado las arcas del Estado sean procesados? Bueno, si la sociedad hondureña me da la oportunidad de ser el próximo presidente de la República, a partir del 27 de enero del 2018 vamos a hacer una auditoría de todas las instituciones. Nosotros necesitamos saber cómo se manejan todos los recursos de todas las instituciones. Debemos de saber cuál es la distribución de esos recursos. Debemos de saber cómo están las nóminas de las personas que están asalariadas en todas las instituciones públicas del país, porque tanto que se ha especulado sobre difuntos que reciben salarios, de secretarias que reciben 50,000 lempiras de salario, y todo el dinero que en realidad no se tiene la claridad de cómo se invierte y la funcionalidad de los recursos de la sociedad hondureña. Así es que en ese sentido yo creo que un primer paso es hacer una auditoría, y una auditoría hacerla pública, y que la sociedad hondureña y sociedad civil participe, porque parte de lo que hablábamos en el segmento anterior, el 1.5%, porque recuerden que lo neurálgico de todo esto son los recursos, impuestos y cómo utilizamos eficientemente los recursos del gobierno para que la sociedad hondureña podamos transmitir esa confianza. Yo creo que un paso fundamental es también modernizar, actualizar los cánones económicos, administrativos de las instituciones, también auditarlos y todo eso ponerlo a la disponibilidad de la sociedad hondureña y a la disponibilidad de todos también los aportantes externos en aras de ver cómo nosotros manejamos los recursos y cómo lo podemos eficientar. Pero una decisión de esas es radical y es complicada porque se necesita el apoyo de todos los sectores. Así que en ese sentido yo creo que también debe ser un compromiso de todos los partidos políticos, un compromiso de todos los candidatos presidenciales que aquí estamos presentes, de cómo nosotros logramos eficientar, igual auditar, porque esto que pasó con el Seguro Social todavía no está definido, no sabemos la dimensión, no están todas las personas responsables de todo esto en realidad presentadas ante los entes que imparten justicia, y de igual manera, nosotros conocemos el Seguro Social, porque fue evidente, pero no sabemos todavía el manejo y el comportamiento de los recursos que utilizan en las demás instituciones. Así que yo creo que además de como futuro presidente poner estas políticas en prácticas en aras de fortalecer y transparentar todo cómo se utilizan los recursos, yo creo que también debe ser un esfuerzo de todos los candidatos presidenciales que aquí estamos, porque fíjense bien, y hay que tener claro algo, aquí se gobierna de manera directa o indirecta. Habemos 9 candidatos, solo uno va a ser presidente de la República, pero todos, desde nuestras trincheras políticas, podemos hacer un aporte significativo para seguir fortaleciendo la democracia en otro escenario. Muchas gracias, candidato. Rector, por favor. La pregunta para el candidato Nasralla. Candidato, una vez electo presidente de Honduras, ¿someterás tú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otro organismo internacional el caso de los pacientes fallecidos debido al desfalco del Seguro Social? Eso ya está sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchos casos que demoran muchos años en ser juzgados.
Después de escuchar la pregunta anterior, que contestó aquí el colega de la casilla 1, comprendo por qué no vino el candidato a la presidencia de la República, que por cierto debería estar sentado allá en la posición número 9. Queremos recurrir a las instituciones internacionales, puesto que la institucionalidad en Honduras está totalmente controlada por el presidente. El presidente de la República, ausente esta noche, tiene control absoluto sobre todos los entes, sobre el Congreso, sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre el Tribunal Supremo Electoral. Y el robo no solamente fue en el Seguro Social, ese es el más famoso, pero hay 5.000 millones de lempiras robados del Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Y otros dineros de estos institutos de previsión se están utilizando para proyectos, o sea, poniendo en riesgo el dinero de la jubilación de millares de compatriotas que nos están viendo. En Honduras tenemos problemas graves con la libertad de prensa. Entonces, recurrir al Comité Interamericano de los Derechos Humanos o recurrir, por ejemplo, como nosotros en las elecciones pasadas, a la Corte Suprema de Justicia con las evidencias de los videos del robo del cual fuimos objeto en las bodegas electorales, en presencia de los delegados de la Organización de los Estados Americanos, sirve de poco porque la institucionalidad está totalmente borrada por parte del actual gobierno. Sentimos que la reelección no es democracia, sentimos que concentrar el poder a través del Tribunal Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, tampoco es democracia. La ley de escuchas, nuestros teléfonos están intervenidos, eso no es democracia. El hecho de que los medios de comunicación puedan pagar con publicidad los impuestos que recaudan sobre ventas o que les corresponde pagar sobre la renta, no es democracia, porque favorece a una de las personas que, violando 8 de los artículos de la Constitución, se quiere reelegir. Hay un saqueo enorme, no hay independencia de poderes. Necesitamos en el próximo gobierno despolitizar las entregas, por ejemplo, del bono 10.000, de la Bolsa Solidaria y de los programas sociales por los cuales Honduras se ha endeudado. Hace un año se endeudó Honduras con bonos soberanos por $1.000 millones, que a partir de este año significan el pago de intereses por $80 millones, que comparado con los $50 millones que nos condonaron por la deuda, pues se quedan cortos. Entonces, necesitamos abolir un montón de leyes injustas que le metieron al pueblo hondureño. Muchas gracias, candidato. Rector. Bien, la pregunta para el candidato Vallecillo. ¿Qué opina del método actual para la designación de los miembros del Poder Judicial, especialmente de los magistrados de la Corte Suprema? ¿Qué medidas concretas propones para modernizar este poder del Estado? A mí me parece que hay mucho por hacer todavía. Necesitamos actualizar muchas leyes, modernizar el funcionamiento del Estado, de tal manera que el sesgo político, sobre todo el partidarista, se vaya separando, por ejemplo, de la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los componentes, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado. Que no sea únicamente un problema de partido la designación de los encargados de la justicia del país, que sea un problema nacional, más bien un problema de Estado. Reitero, buscar mecanismos apropiados para la despolitización, no solamente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, no hay que ver el problema de manera aislada, hay que verlo en todo un contexto. Vuelvo a mi planteamiento originario. Debemos de la clase política ir viendo ya la necesidad urgente de construir un nuevo modelo de Estado, un Estado que garantice para todos y para todas derechos e igual nos obliga al cumplimiento de deberes, garantice derechos y nos obliga al cumplimiento de deberes. Hay que verlo, repito, en un contexto mucho más amplio y a la margen de intereses de tipo
partidarista. Reitero, Honduras necesita urgentemente un gran acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que no solamente debe ser responsabilidad de la clase política, debe ser un problema y una responsabilidad de todos y de todas. En ese sentido, el partido Vamos está altamente comprometido no solamente con la gobernabilidad, sino que la construcción de un Estado de Derecho en donde lo que tiene que ver con la escogencia de quienes tienen la responsabilidad de dictar pautas de justicia sea la margen de la conducta partidarista. Yo invito en estos últimos segundos a los distinguidos colegas candidatos presidenciales a que esta noche públicamente nos comprometamos a la firma de un gran acuerdo nacional por la gobernabilidad y por la creación de un verdadero Estado de Derecho en el país. De todas maneras, si no lo hacemos así, vuelvo a insistir, esta noche cálida en los sanpedranos se va a convertir en otra noche más de la espera eterna para el pueblo hondureño. Muchas gracias, candidato. Rector, por favor, la pregunta para el candidato Aguilera. Muchas gracias. Candidato, ¿qué medidas tiene contempladas para lograr la eficiencia administrativa y tributaria del Estado hondureño? Primero, yo creo que tenemos que ser fuertes en las sanciones que se le deben de poner a un funcionario público por el manejo de fondos públicos. Las leyes deben de ser iguales y el delito hay que castigarlo por igual. No hay que castigar personas, hay que castigar delitos. Decir, si hay un compañero que porque se robó una gallina, lo tienen 20 años en la cárcel, pero si ese que se robó una gallina se lo robó por necesidad, no deja de ser delito. Pero hay otros delitos más grandes que duran menos en la cárcel que haberse robado una gallina. ¿Por qué? Porque las leyes políticamente se adaptan a la persona y no debería ser. Hay que aplicar la ley, sean azules, sean liberales, sean verdes, amarillos o blancos. Hay que aplicar la ley que sea pareja para todos. El otro elemento que a mí me parece también la eficiencia tiene que ver en el humano que vamos a poner ahí en ese puesto. Debemos de poner a alguien calificado, que tenga una conducta moral, ética, que crea, como dijo el rector de la Universidad Católica, en esos principios y valores que sustentan al ser humano. Antes mis padres contaban que para hacer un arreglo de un préstamo era la palabra la que valía. Y por la palabra se morían. Hoy no. Hoy hasta firmado negamos de haber firmado determinada cosa. Eso no es posible en la realidad humana. Hemos perdido los valores. Y esos valores hay que volvernos a encontrar. Yo digo que el Estado debe de formarse, el gobierno, con todas las mejores mujeres y los mejores hombres, no importa de qué fuerza política sea, sino crear un equipo de lujo que quiera Honduras y que por tal efecto debe de hacer lo mejor para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato. Por favor, rector, la pregunta para el candidato Zelaya. Muchas gracias. Candidato, en la actualidad los jóvenes, por constituir un grupo social de mucha significación, tienen la capacidad de decidir una elección. ¿Con qué propuestas cuentas para movilizar activamente a los jóvenes a participar en el proceso democrático y para convertirlos en motor impulsor de la sociedad hondureña? Los jóvenes hoy tienen una
responsabilidad patriótica. En sus manos está decidir el futuro de la nación y de su futuro. Hemos tenido una generación de frustración, padres de familia que con mucho esfuerzo han educado a sus hijos, me consta. Jóvenes que obtienen un título universitario y no tienen una oportunidad de trabajo digna. Tenemos ingenieros, arquitectos, trabajando en una tienda de conveniencia, en una tienda de comida rápida, y los frustra. Lo que necesitan los jóvenes es oportunidades, pero las oportunidades tienen que estar en función de sus capacidades. Por eso hemos determinado que vamos a transformar el INFOP en un centro de educación superior técnica vocacional, con 4 pilares. El primero, educación bilingüe. Los jóvenes tienen que saber otro idioma para poder ser competitivos. Hay una industria de servicios, de call centers, sobre los cuales pueden desarrollar una oportunidad de trabajo. Me consta, lo hemos hecho. En 18 meses podemos llevar a un joven que no sabe hablar absolutamente nada de inglés a un nivel de inglés competitivo que le permita trabajar en un centro de servicios compartidos. Lo he hecho, me consta que se puede. Hay que trabajar en educación tecnológica para cerrar esa brecha digital que tienen hoy los jóvenes que no reciben una educación de calidad. Si no cerramos la brecha digital en la niñez y los jóvenes entre aquel niño que recibe una educación pública y una privada, difícilmente lo vamos a poder cerrar en el futuro y eso le resta competitividad. El tercer factor es emprendimiento. Tenemos que enseñarle a los jóvenes a emprender, pero hay que darle seguimiento. Vamos a crear el Centro Nacional de Emprendimiento, tal como lo tiene México y Uruguay. Pero no solo es un tema de financiamiento. A los jóvenes hay que darles ideas, hay que darles seguimiento, hay que darles capacitación, para que ese emprendimiento, la probabilidad de éxito sea mayor. Y el cuarto factor, educación pertinente. No estamos articulados entre oferta y demanda. Hay trabajos donde no hay personal y hay carreras que estudiamos donde no hay trabajo. Esa desarticulación entre oferta y demanda le pasa factura al empleo y al joven. Yo he trabajado toda mi vida con jóvenes. Jóvenes, su futuro va a cambiar, se los prometo. Muchas gracias, candidato. La pregunta para el candidato Vázquez. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras fue el resultado de una demanda popular en las calles de diferentes ciudades del país. ¿Cómo valoras el trabajo realizado por dicha misión hasta este momento y qué perspectiva tendría en un gobierno que tú dirigirías? El trabajo que ellos han hecho para mí es muy bueno. Más bien yo los felicito de mi parte y de parte de mi partido también. Porque la corrupción en Honduras es algo que no se puede seguir permitiendo en el país. Por eso yo decía en un principio, cuando hablaba de los jóvenes, que les decía, ¿verdad?, que no podemos ser tolerantes a la corrupción en Honduras y que nos sigan gobernando aquellas organizaciones políticas que tienen un montón de personas que han sido mencionadas en la corrupción, y no solamente en la corrupción, sino que también en actividades ilícitas. Tenemos que generar un cambio en nuestro país. Entonces, la posición mía es que, como ya tenemos a la Masia en Honduras, hay que seguirla apoyando. No tenía que ser necesario traer una organización internacional, porque los hondureños tenemos que tener valentía para poner orden en este país. Y por eso es que yo no me pongo la camisola del político, sino que me pongo la camisola del soldado. Cuando me enseñaron, desde los 15 años que me entrenaron, a amar a mi patria. Y nosotros los hondureños
Si amamos Honduras, tenemos que tener la capacidad de poner orden nosotros en nuestro país. La corrupción hay que aplastarla. Y ese es mi compromiso con el pueblo hondureño. Detener la corrupción y, sumado a esto, detener el baño de sangre que tanto daño le está haciendo a los hondureños. Ver enlutadas muchos hogares hondureños no es bueno. Tenemos que hacer algo por Honduras. La corrupción les está quitando muchas vidas y no podemos seguir permitiendo, compatriotas, que unos pocos hondureños estén beneficiando los recursos del Estado, que están utilizando las estructuras del Estado para beneficio propio de un pequeño grupo, violando la ley cuantas veces le es necesario a su conveniencia. Y eso no puede ser. Tenemos que poner alto. Y ese debe ser nuestro compromiso, y ese es mi compromiso de patriota, de seguir luchando junto a miles de hondureños de la Alianza Patriótica que me acompañan aquí hoy y otros que nos están viendo por televisión, para detener la corrupción en Honduras. Nuestro apoyo fuerte y decidido para que la MASI siga haciendo su trabajo en Honduras, sin ninguna limitación, para que metamos presos a los corruptos y les quitemos sus bienes. En fin. Bien. La última pregunta del script para el candidato Fonseca, por favor. En los últimos años, candidato, partidos de diferente signo político han señalado la necesidad de revisar el proceso y la normativa electoral con que cuenta el país. ¿Qué opinión te merecen dichos planteamientos y qué sugerencias concretas realizarás para elevar la transparencia y fiabilidad de los procesos electorales en Honduras? Así es. Si bien existe una reforma electoral que no se ha dado producto de la falta de voluntad de los diferentes partidos políticos, de los miembros del Consejo Consultivo, actualmente carecemos de esta nueva reforma, pero déjenme decirles que aún hay tiempo para dar reformas inmediatas para crear un proceso más transparente y darle el beneficio de la confianza. En el gobierno de todo es posible para la gente. En mi gobierno transparentizaremos el Tribunal Supremo Electoral con cada miembro, incluyendo un miembro de cada partido, no solo del Consejo Consultivo, sino que de los directivos y de los ministros que dirigen el Tribunal Supremo Electoral. Perdón, magistrados. Es necesario de igual forma la representación ante el Registro Nacional de las Personas, la representación de cada partido político de los 10 para crear democracia, para darle la confiabilidad a un proceso, porque el gobierno como tal debe de buscar los mecanismos que transparenticen y que le den confianza a un proceso. Porque si bien la rendición de cuentas, como lo decía, debe ser la garantía fundamental del servidor público en beneficio de la comunidad, hoy en día carecemos de esta visibilización de transparencia de los diferentes entes del Estado. ¿Pero por qué no se da? No se da por la falta de qué, se da porque no hay voluntad política, no hay voluntad política de beneficiar al pueblo hondureño, de darle a entender y de demostrarle en qué se están gestando estas operaciones. Déjenme decirles que en el gobierno de todo es posible. La transparencia y la rendición de cuentas serán temas fundamentales en los procesos electorales, fortaleciendo el Tribunal Supremo Electoral con 10 magistrados, porque no es posible que actualmente solo se encuentren con 3.
Muchas gracias, candidato. No, ya estamos. Bien, se nos acabaron las preguntas de acuerdo al script y voy a asumir otra vez el privilegio honorario que tengo de ser moderador. Y voy a concluir con unas ciertas preguntas puntuales que me parece que son de mínimo interesantes. General Vázquez, en el último intento de proceso de reelección, por esas cosas de la vida tú tuviste un papel protagónico. ¿Qué opinas? Por casualidad, fue un intento de reelección diferente, un proceso de intento de reelección diferente al que actualmente se está intentando impulsar. ¿Cuál es tu opinión de que se está dando en este momento? Ya sabemos lo que opinaste del pasado. ¿Qué opinaste de este? Que es ilegal. Lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy. Para tener una democracia en un país se necesitan hombres y mujeres demócratas. Y yo ya lo demostré defendiendo la democracia. Continúa. Les gustó a uno, se ofendieron otros y yo les pido las disculpas a los que ofendieron, pero era mi responsabilidad. Pero lo que sucede ahora es también completamente ilegal. Si nosotros queremos vivir en democracia, tenemos que aprender a respetar las leyes. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Gracias. Gracias, candidato. Candidato Nasralla, esta es una noticia, vaya, tenemos que darnos cuenta y dirigirnos al elefante de 2 toneladas que está aquí en la habitación. Hoy, antes de iniciar este programa, leí en la prensa que tú, candidato, revelaste, aceptaste que existe una negociación andando y aparentemente muy avanzada entre tu partido y entre el partido del candidato Zelaya, y en donde, según leí, la cita que tú dijiste fue, estoy tratando de parafrasear, pero no la tengo, no tomé el cuidado de decirlo, pero tú dijiste, si tengo que renunciar por Honduras, entonces así lo haré. ¿Puedes dirigirte, puedes decir algo al respecto, por favor? ¿Lo escuchaste o lo leíste? Lo leí, lo leí. Las cosas que reproducen los medios de comunicación, especialmente escritos, no corresponden a la realidad. Y la razón es lo que mencionaba antes, la ley de canje, firmada por Juan Orlando Hernández cuando fue presidente del Congreso, que le permite a los medios de comunicación saldar deudas de impuestos pasadas, presentes y futuros, del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre venta, tasas de operación, a cambio de publicidad para el presidente. Los medios en Honduras están totalmente cooptados y por lo tanto escriben y siguen la línea que dictan desde Casa Presidencial, a través de la hermana del presidente. Lo que hablé yo fue que había reuniones del Partido Liberal con el Partido Alianza de Oposición contra la Dictadura, de la cual yo soy candidato, para que nos ayuden los del Partido Liberal que están dentro del Tribunal Supremo Electoral para evitar el fraude. Para eso, no para negociar la candidatura. La candidatura de la Alianza de Oposición contra la Dictadura es de Salvador Nasralla. Ahora bien, cuando el periodista me preguntó si a mí se me quemaba la miel, como decíamos vulgarmente, por ser presidente, yo le dije que no, porque realmente yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser presidente y vamos a ganar las elecciones el próximo 26 de noviembre. Pero, si la gente no quiere o si el Señor Jesucristo no quiere, no podemos hacer nada. Candidato Zelaya, te la pregunto a ti, ¿tú me puedes decir sí o no? ¿Existe una negociación actual al día de hoy entre tu partido y el partido Alianza, el señor Nasralla, para una alianza de ambos partidos, para una sola candidatura? Cuando
¿Un sí o no no se puede? No. ¿No se puede? Es un rotundo no. Ah, ok. Ahora bien, el tema en la alianza es que hay un líder que se llama Manuel Zelaya Rosales y hay un candidato que se llama Salvador Narrala. Aquí hay un líder y un candidato que es uno solo y se llama Luis Orlando Zelaya Medrano. Sin embargo, pero la respuesta es no. Sin embargo, en el... Candidato, ¿puedes repetir lo que dijiste lo último? La respuesta es no. No. Lo que sí hay, sí hay conversaciones desde el 14 de mayo que nos reunimos. Por favor, el público, por favor. Desde el 14 de mayo que nos reunimos, por única vez, donde tuve la única vez en que conocí a Manuel Zelaya Rosales y que coincidimos, yo planteé tener un bloque de oposición para protegernos del fraude, para tener una agenda legislativa de oposición que nos llevara a acuerdos de oposición para proteger el proceso electoral. De nuestro lado, ese diálogo sigue abierto y sigue presente. Una negociación de candidatura presidencial no la quiero, no la necesito. El Partido Liberal va a ganar las próximas elecciones. Gracias. Solamente quiero que la gente sepa que en el Tribunal Supremo Electoral, que de Supremo no tiene nada porque recibe órdenes del presidente de la República, están representados 3 partidos. El partido de Juan Orlando Hernández, que el atril está vacío porque no se atrevió a venir acá. El partido de Luis Zelaya, que es el Partido Liberal, y que el jefe de la campaña de Luis es el presidente de la Comisión Electoral de las Reformas Electorales del Congreso de la República y que no hubo ninguna reforma en 4 años, pese a que lo firmamos Mauricio Villeda, Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro, Salvador Narrala y los candidatos de los otros partidos. Lo que pasa es que dentro del Partido Liberal, así como el ingeniero Zelaya dice que la autoridad máxima de la alianza es Manuel Zelaya, yo afirmo nada más con todo cariño que la persona que manda y que ordenó que me sacaran el partido anticorrupción fue el señor Carlos Roberto Flores Facusé, juntamente con el señor Juan Orlando Hernández, que son los que deciden lo que pasa en política en Honduras. Y para más referencias pueden hablar con la Embajada Americana. Voy para allá, porque quiero agotar el tema, Candidato Narrala, una eventual presidencia, en tu presidencia, ¿qué papel jugará el expresidente Mel Zelaya? Él formará parte de nuestro equipo de gobierno. Nosotros tenemos nuestros 3 designados presidenciales y obviamente que las cosas buenas que él implementó durante su gobierno, como por ejemplo el crecimiento económico del 7%, que no se volvió a dar. Señores, por favor, ¿Mel Zelaya formaría parte de tu gabinete? ¿Sería un ministro de tu gobierno? Podría ser un ministro del gobierno, sí, pero el presidente voy a ser yo. Por favor, candidato. Yo creo que ante esta disyuntiva que 2 distinguidos candidatos aseguran ser uno u otro presidente de la República, ¿por qué no buscar exactamente, como dice Vamos, el centro? Me ofrezco para ser presidente de la República. Gracias, Salvador, te lo agradezco. Caballeros, ¿y por qué no? ¿Por qué un docente no puede ser presidente de la República? Yo deseo patentizar esta noche que la propuesta nuestra sigue siendo válida. Proponemos alternativas de solución a los problemas del país. Creo que un debate de esta naturaleza, pedagógicamente, no lo debemos desaprovechar. El pueblo está esperando no solamente promesas, realidades
Y esa es nuestra propuesta como vamos esta noche. Discúlpenme, pero sí debo decirlo con toda propiedad porque atrás tengo a miles de docentes que creen en el Liceo Vallecillo Reyes. Gracias. Gracias. Ok, señores, dígame, general. Ya que abrieron La gusanera. Exactamente. Mira, les voy a decir algo. Ok. Yo le voy a decir al pueblo hondureño. A ver. Si siguen votando por los mismos resultados. No. Entonces, la mejor opción que tienen es la Alianza Patriótica Hondureña. No. A ver, señores. Hablando, señores, por favor, hablando de si los mismos o no los mismos, candidato Zelaya, ¿nos pudiera dar una idea de quiénes conformarían su gabinete cuando usted sea presidente? Ese es, por favor. Ese es el ejemplo de la intolerancia, la anarquía, por favor, a la que no queremos llegar. Señores, por favor. A la que ustedes lamentablemente buscan la confrontación. Señores, por favor. Uno no quiere confrontación, no quiere arrogancia falsa. Lo que quiere es ser genuino y lo mejor para el país. Me voy a rodear de hombres y mujeres independientes. Si fueran opus o evangélicos, bienvenido sea, siempre y cuando sean buenos hondureños. Esa es la diferencia. Honduras se hartó de ustedes, se hartó de su deseo de polarizar, se hartó de esa risa sarcástica que no tiene nada, se hartó de la izquierda ideológica burda que no llegó a nada. Señores, público, por favor. Se hartó, entiendan eso. Y les duele, y yo sé que les duele, pero Honduras se hartó de la corrupción, se hartó del narcotráfico. Vamos a gobernar como jamás. Pero, candidato, ¿es posible dar algún nombre, para tener una idea, un norte? Solo le puedo decir que no va a ser Manuel Zelaya ningún gabinete de gobierno. Candidato allá. Señores. Compañeros, miren, yo me quisiera disculpar ante ustedes porque cuando yo tomé la decisión de participar en política es porque yo no quería imitar lo que miraba siempre. Yo creo que todos ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos acá se merece respeto. Es la Honduras que tenemos que construir. Miren, desde que puse yo un pie en la política, es más, hasta cuando fui a la iglesia, una gente me miró como que si tenía lepra, otros me decían que estaba bueno, pero yo tengo que tener la madurez y la tolerancia. Si yo no doy el ejemplo, ¿qué tipo de liderazgo es que estoy representando a mi país cuál es el país que quiero? Cada uno de ustedes que está acá, cada uno de ustedes que está acá, cada uno de los candidatos, todo se merece respeto. Si seguimos con ese comportamiento, vamos a tener la misma Honduras de siempre y no estamos haciendo nada. Yo en ese sentido sí quisiera llamar muy respetuosamente. Yo sé que las palabras duelen y es duro, pero nosotros escogimos sentarlos acá. A nadie nos puso una pistola. Así es que hermanos de tolerancia, valor y carácter y afrontemos los retos que tenemos que afrontar. Si nuestra agenda es Honduras y si nuestra agenda es la unidad y la construcción del país que queremos. Gracias, candidato. Candidato Aguilera, por favor. Amigos y amigas, el 26 de noviembre tenemos entre 3 y 4 minutos para poder salvar a Honduras. Tenemos dentro de 3 y 4 minutos para salvar a Honduras. El voto de ustedes significa el traspaso de su poder hacia quien votan para que después
es